Hace ya muchos años que estamos presenciando una guerra informativa alrededor de las posibles noticias falsas que circulan por Internet. Las élites, a través de determinados grupos de poder, estarían utilizando la proliferación de supuestos bulos y noticias falsas para iniciar una cruzada contra muchos medios alternativos y silenciar aquellas noticias que en teoría les resultaran incómodas. ¿Pero es esto cierto? ¿Hay realmente unos grupos de poder representados por los grandes medios de manipulación que luchan contra unos medios alternativos defensores de la verdad auténtica y que ejercen de resistencia? ¿O quizás la verdad es mucho más compleja, sucia y desalentadora de lo que muchos querrían creer? Hoy vamos a decir algunas verdades molestas sobre los medios alternativos para tratar de despertar a gran cantidad de personas que viven en una especie de cuento de hadas y que por ingenuidad o por simple estupidez han pasado de creerse ciegamente las mentiras de los grandes medios a creerse ciegamente las mentiras que circulan por Internet. El primer paso que debemos dar es eliminar de una vez por todas de nuestra mente esa visión maniqueísta de la realidad mediante la cual los medios de masa son malvados y manipulan a favor de los poderosos, mientras que los medios alternativos son los buenos de la película y son la encarnación de la resistencia. Esa es una visión simplista e infantiloide, propia de gente inmadura y crédula. Esto no es la guerra de las galaxias, ni los que escribimos en blogs o tenemos canales de Telegram o YouTube somos unos valientes Jedi luchando contra el imperio de Darth Vader. La realidad es mucho más cruda que eso. En realidad no tenemos ni idea de quién está detrás de cada uno de estos medios alternativos ni a qué intereses obedecen cada uno de ellos de forma premeditada o de forma involuntaria. Es ridículo, por no decir patético, creer que la mayoría de los medios alternativos que forman parte de las grandes corrientes de opinión no están infiltrados y controlados por las mismas personas que controlan los medios de manipulación de masas. Si cualquier persona normal de la calle puede crear gratis 1 o 100 blogs o 500 canales de YouTube y usar las redes sociales para diseminar su contenido, ¿por qué razón no iban a hacerlo los grupos de poderosos que disponen de muchos más recursos para conseguir difusión que cualquiera de nosotros? Con un grupo relativamente pequeño de personas y con una inversión mínima se pueden inocular ideas en las redes y en el imaginario común de forma más efectiva y duradera que a través de los grandes medios. Por ejemplo, ¿cuántas personas hacen falta para crear un minuto de noticias en televisión? Hacen falta 1 o 2 presentadores, algunos operarios de cámara, hacen falta encargados de sonido, un regidor, un director, redactores de noticia, maquillaje, encargados de vestuario. Suponemos que son hasta 20 personas, y todo para una noticia que sale durante un minuto en un solo medio de comunicación y que desaparece potencialmente una vez ha sido emitida. Sin embargo, para crear un contenido que circule por Internet solo hace falta una persona, que encima se puede encargar ella misma de la distribución del contenido en diferentes redes sociales. Eso significa que las otras 19 personas que usábamos para crear ese minuto de televisión también pueden generar contenidos y distribuirlos, con la ventaja, además, de que lo que encontramos en la red va a replicarse. Tiene una vida mucho más larga que ese minuto de televisión que muere al instante y que difícilmente vuelve a ser visto por alguien. De hecho, esas 20 personas pueden coordinarse para difundir no solo su propio contenido, sino el que generen los otros 19. Además, le sumamos que esa información que llegará a los destinatarios la mayoría de las veces será a través de personas de confianza, cercanas a ellos, con lo cual la credibilidad que se le dará a tal contenido será evaluada al actuar como algo parecido al boca a boca. De este modo, ante este potencial de manipulación tan inmenso, ¿puede haber alguien tan rematadamente imbécil como para creer que los grupos de poder no están utilizando toda la potencia de las redes para diseminar sus manipulaciones? ¿Alguien es tan estúpido como para creerse que solo utilizan los medios de masas? De hecho, controlar las redes sociales en este momento es como controlar el inconsciente colectivo, porque en las redes sociales se refleja todo lo que llevamos dentro, desde nuestro amor por los gatitos, pasando por nuestros odios, rencores o fanatismos más exacerbados, culminando en las mayores perversiones. Además, hay un elemento psicológico adicional que convierte las manipulaciones en Internet en especialmente efectivas y dañinas. A diferencia de la televisión, donde ejercemos únicamente de espectadores pasivos hipnotizados, en la red nos convertimos en elementos activos y cuando accedemos a la información lo hacemos inmersos en la ilusión de que somos nosotros los que decidimos qué es lo que recibimos. Creemos que nosotros somos los descubridores de lo que buscamos y nos vemos a nosotros mismos como tales, descubridores de datos. Incluso muchas de las personas que siguen a determinados medios alternativos se autocalifican a sí mismos a bombo y platillo como los despiertos. Algo así como una casta superior de personas con una visión superior a la de las masas sucias y borregas.
Es precisamente este autoengaño, combinado con el orgullo de las personas, el que nos hace bajar la guardia y nos vuelve vulnerables ante las mentiras que circulan en las redes y que están ahí para que nosotros las descubramos. Son como un anzuelo para que piquemos como inocentes pececillos. Por lo tanto, tenemos que dejar de dividir el mundo en medios de masas que manipulan y medios alternativos que dicen la verdad, porque esto no es así. La realidad es que tenemos unos medios de masas que sabemos a ciencia cierta que nos manipulan, y unos medios alternativos que no sabemos si manipulan, cuándo manipulan, con qué intención lo hacen, y eso, en el fondo, los convierte en aún más peligrosos y efectivos que los anticuados medios analógicos. Y a la vista de lo que estamos diciendo, es muy fácil deducir que las corrientes de opinión que vemos reflejadas en los medios alternativos han sido generadas por el mismo tipo de grupos que generan las grandes corrientes de opinión en los medios masivos. Es una conclusión lógica a la que llegamos, no porque seamos unos conspiranoicos enloquecidos que sospechemos de todo y de todos, es pura lógica. Pensadlo un momento, ¿pensáis acaso que Internet nació como una casualidad tecnológica? Internet no es un accidente histórico que pilló desprevenidas a las élites y a los más poderosos que estaban dedicados a sus trapicheos de altura y se olvidaron que las masas utilizaban Internet para intercambiar ideas subversivas a sus espaldas tejiendo una revolución. No son tan tontos. Si los que estuvieran en la cúspide de la pirámide o los que se pelean por llegar a ella fueran tan tontos, no dominarían a su antojo a los millones de personas que estamos debajo de ellos. Internet nació para acabar siendo una mente global que lo contuviera todo, y por lo tanto su objetivo es controlar nuestros anhelos y pensamientos de forma sutil. Internet nació de fuentes militares y académicas, la antigua DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa del Pentágono, y por lo tanto, desde sus primeros pasos, las mentes que fueron concibiendo todo esto que es Internet sabían cuál era su potencial y dónde querían llegar. Desde su nacimiento, Internet ha estado infiltrada por grupos de poder dedicados a moldear la mente de las personas, especialmente las de aquellas personas que podríamos considerar como potencialmente peligrosas para el poder. ¿Y qué es una persona potencialmente peligrosa para el poder? Pues es una persona que busca explicaciones alternativas a las verdades oficiales y a las corrientes mayoritarias que los grandes medios de comunicación generan desde hace décadas. Son esas personas que salen rebotadas de las grandes corrientes de pensamiento del sistema y que empiezan a buscar respuestas diferentes a sus propias preguntas. Esas personas eran y son el gran peligro para los más poderosos, porque son la disidencia potencial. Son los que no se conforman con los caminos establecidos y buscan nuevas vías de pensamiento. Sus mentes son como una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar en forma de idea rompedora y revolucionaria, abriendo un boquete en los muros mentales impuestos por el sistema. Por lo tanto, desde el punto de vista de los más poderosos, es indispensable controlarlos, porque controlar estos grupos de individuos díscolos representa controlar el último reducto de rebeldía psíquica que queda en una sociedad ya adormecida y controlada. Son el tipo de personas que antes se reunían en sótanos o en rincones oscuros de las tabernas y repartían pasquines subversivos. Ahora se reúnen en Internet desde sus casas, aprovechando algún wifi público o conectándose desde las bibliotecas municipales. Ahora que hemos expuesto estas ideas básicas y tenemos las cosas más claras, hagamos un ejercicio. Imaginaros por un momento que sois una de esas personas de las élites que intentan tener el máximo grado de control sobre la sociedad y que trata de canalizar a las masas como un rebaño controlable. Y ahora hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de canalizar o directamente controlar las acciones de una persona determinada que sabes que se hace preguntas incómodas y que está buscando respuestas? Una persona que encima no sabes exactamente quién es ni dónde está. La respuesta es obvia, ¿no? La mejor manera de tomar el control de esa persona es acceder al lugar donde sabes que está buscando y poner ahí las respuestas que tú quieres que encuentre, para impedir así que siga indagando y por lo tanto para impedir que pueda llegar a alguna conclusión que acabe significando un problema real para tus intereses. ¿Y cuál es ese lugar donde la gente descarriada busca respuestas? Pues en la mente global, en Internet. Es lógico deducir que Internet está sembrado de respuestas prefabricadas, de trampas, de anzuelos destinados a obtener un control sobre estos individuos dispersos y potencialmente peligrosos. Es lo que haría cualquier persona poderosa con dos dedos de frente que deseara mantener el control sobre la sociedad y orientarla hacia donde ella quisiera. En Internet encontramos 1001 argumentos, 1001 teorías, 1001 respuestas y 1001 fantasías, para que los buscadores de respuestas se aferren a ellas como un salvavidas y dejen de buscar desesperadamente una respuesta a todas sus incógnitas.
Todas estas informaciones alternativas hábilmente inyectadas generan rebaños alternativos, conducidos por pastores erigidos en gurús de la verdad y el despertar. De esta manera tenemos a dos grandes rebaños. El cada vez más envejecido rebaño de los borregos mainstream de la antigua televisión, que solo siguen las versiones oficiales que vomitan los grandes medios ya agonizantes. Y por otro lado el rebaño alternativo conformado por las ovejas descarriadas que fueron abandonando el primer rebaño y que se han creído que son ovejas negras. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que ambos rebaños están dirigidos por pastores del mismo ámbito cultural donde se concibió Internet. Pensad lo siguiente, Internet es un amplio espacio de acceso y expresión libre donde cualquier persona del planeta, alejada de las corrientes mayoritarias del sistema, puede expresar sus pensamientos, sus puntos de vista e incluso sus investigaciones sobre la naturaleza del poder. Eso significa que potencialmente en Internet deberían haber una gran cantidad de teorías muy diferentes sobre la naturaleza de las élites que nos controlan. Y esta gran cantidad de teorías deberían ser diferentes entre sí por dos factores principales. Primero, porque habrían sido concebidas por mentes de gran cantidad de individuos díscolos e independientes que habrían aprovechado la libertad de expresión y publicación de Internet para exponer sus puntos de vista diferenciados. Y segundo, porque estos individuos procederían de todos los rincones del planeta y por tanto aportarían no solo sus puntos de vista individuales, sino un reflejo de sus diferentes circunstancias socioculturales. Observad las principales teorías y sus argumentos. Apenas hay unas pocas vertientes de pensamiento, casi todas entrelazadas unas con las otras, que canalizan a las masas de personas alternativas de todo el planeta. Todas estas corrientes alternativas convergen en sus argumentos, aunque sea con pequeñas alteraciones o versiones diferentes. Todas nos hablan de lo mismo. ¿Y de dónde surgen los principales altavoces y generadores de ideas de contenido que alimentan todas estas corrientes alternativas? Por pura estadística deberían proceder de muy diferentes lugares del planeta. Deberíamos ver indios, japoneses, chinos, indonesios, árabes, persas, rusos, alemanes, hispanos, franceses, creando teorías diversas, pero eso no es así. Casi todas las fuentes de argumentos tienen su origen en Estados Unidos o el mundo anglosajón. Ahí tenemos a los líderes del discurso del mundo alternativo como David Icke o Alex Jones. Sucedió lo mismo con toda la teoría ufológica y sus variantes y desarrollos, cuyo núcleo central también procedía de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando, literalmente, se inventó el concepto platillo volante y se dio el pistoletazo de salida para una operación psicológica a gran escala que ya lleva décadas desarrollándose. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en los diferentes factores que hasta ahora hemos expuesto. Hasta ahora hemos expuesto las razones por las cuales los medios alternativos se han convertido en un mecanismo de control psicológico, especialmente diseñado para canalizar a los individuos peligrosos para el poder, es decir, aquellas personas que no siguen las corrientes mayoritarias de pensamiento. Es más que posible, de hecho así lo percibo, que exista una red coordinada a nivel mundial de medios alternativos cuya función sería generar corrientes mayoritarias de pensamiento alternativo controlado, reuniendo así a los individuos dispersos que buscan respuestas en algo que podríamos denominar como un inmenso rebaño alternativo conducido por pastores erigidos en gurús de la verdad y el despertar. Y ahora vamos a exponer cómo es que consiguen que tanta gente se crea ciegamente las variopintas teorías que los medios alternativos vierten en las redes. Por eso vamos a analizar diferentes mecanismos de manipulación psicológicos simples pero tremendamente efectivos. La mayoría de personas que se inician en las teorías alternativas o de la conspiración son personas que se han alejado de las corrientes principales de pensamiento por algún conjunto de razones. Puede ser por múltiples factores, pero el factor clave que les caracteriza es que se consideran distintas a la inmensa mayoría. Son personas que se hacen preguntas diferentes y necesitan hallar respuestas que se salgan de la norma. ¿Y cómo se manipula a una persona así? Pues bien fácil. Tienes que hacerle creer que tanto su búsqueda como las respuestas que encuentre le convierten en alguien especial. Y aquí entra el factor orgullo. Es así de sencillo. A las masas alternativas se las manipula, haciéndoles creer que son especiales. Lo mismo que se le hace creer a una niña pija que se compra un bolso de Louis Vuitton o a cualquiera de estos presuntuosos que tienen acceso a un local VIP de moda. La técnica es la misma. Usas un elemento determinado que les haga creer que están por encima del resto de personas y generas con ello un sentimiento de superioridad y exclusividad. Eso les produce satisfacción personal. Y en el caso de los seguidores de las teorías alternativas, ese elemento X que les permitirá considerarse superiores a los demás no será disponer de productos físicos como un Ferrari, sino que es un componente intelectual consistente en el simple hecho de conocer y dar credibilidad a una información a la que el resto de gente no tiene o no quiere tener acceso.
Aceptémoslo, las personas que creemos en teorías alternativas a las oficiales tenemos un íntimo sentimiento de superioridad sobre el resto de individuos. Nos sentimos orgullosos de creer cosas que se salen de la norma y nos consideramos en cierto modo especiales y diferentes por ello, como si fuéramos más inteligentes o estuviéramos más preparados o más despiertos que los demás, y esa es precisamente la efectiva trampa psicológica con la que nos atrapan y nos manipulan. Ese sentimiento de orgullo íntimo que nos hace esbozar secretamente una sonrisita de superioridad sobre el resto de borregos es el mecanismo psicológico que finalmente nos impedirá aceptar que nos han engañado. Y es tremendamente efectivo y poderoso. De hecho, es prácticamente imposible convencer a alguien que se ha creído una teoría alternativa falsa, que ha sido manipulado o engañado, y no importa que se aporten pruebas más que concluyentes sobre ello. La razón es simple. Aceptar que aquello en lo que creíamos era un engaño representa aceptar que nuestro sentimiento de orgullo íntimo era infundado, y de hecho que éramos tan o más tontos que aquellos a los que denominábamos borregos. Es un paso realmente duro y difícil para cualquier persona. Por esa razón, las personas que creen en teorías alternativas se aferran a ellas como quien se agarra a un salvavidas en medio del océano para no ahogarse. Como aquellas personas que se aferran a sus creencias religiosas por más que la realidad se empeñe en demostrarle lo contrario. Además, hay 5 factores adicionales que acentúan la efectividad de estos mecanismos de manipulación. Por un lado, tenemos el factor fantasioso. La mayoría de las veces, al creer en teorías alternativas, comporta sumergirse en una realidad paralela fantástica que nos aleja de la mediocridad de nuestras vidas. Los creyentes de dichas teorías adquieren un rol exclusivo de espectadores privilegiados que de repente dejan de vivir en un mundo gris e insulso para sumergirse en una nueva realidad repleta de secretos emocionantes que ir desvelando y descubriendo, como si formaran parte de una gran aventura oculta a ojos de la mayoría. A esto se le suma el factor realista. Paralelamente a las fantasías asociadas a las teorías alternativas, encontramos una poderosa conexión de dichas teorías con la realidad. Por decirlo de algún modo, la mayoría de teorías alternativas tienen un alto porcentaje de veracidad comprobable, y es precisamente esa parte de autenticidad la que hace caer en la trampa a tanta y tanta gente, de manera que acaban creyéndose la teoría completa y tragándose con ello las mentiras y manipulaciones que las acompañan. Algunas teorías pueden llegar a tener un 95% de verdad y un 5% de mentira, pero es precisamente ese 5% de mentira el que le da sentido al conjunto. Es una de las técnicas de manipulación más antiguas que existen. De hecho, es lo que permitía a los antiguos sacerdotes con conocimientos astronómicos sacar provecho de sus conocimientos. Por ejemplo, en los eclipses advertían que un día concreto el sol se oscurecería progresivamente, que una gran mancha negra lo iría cubriendo todo hasta que el mundo quedaría sumergido en las tinieblas, porque la tribu se había portado mal. Y finalmente todo lo que decían era verdad, excepto la razón que le daba sentido al conjunto. Sin embargo, la tribu se aferraba a la parte verdadera que veían con sus propios ojos y se tragaba la mentira que otorgaba la ventaja al sacerdote. Por otro lado, tenemos el factor temporal. Este es uno de los factores clave y consiste en un mecanismo de lo más simple. Cuanto más tiempo pasas creyendo ciegamente una mentira, más duro se hace abandonarla, porque más estúpido te sentirás cuando lo hagas. Es evidente que no es lo mismo creerte un engaño durante una semana que creértelo durante 10 años. Una persona acaba identificándose tanto con sus ideas como con sus creencias, hasta llegar a un punto, pasado el tiempo, en el que le es imposible distinguir dónde termina su yo y dónde comienza todo aquello que le han inculcado. Por lo tanto, cuanto más tiempo lleve una persona creyendo en una teoría falsa, del tipo que sea, más difícil resultará conseguir que acepte la posibilidad de que ha sido engañado. Pero aún existe un factor complementario a este, que es el factor excéntrico. Este factor comparte rasgos psicológicos con la excentricidad que vemos en algunos millonarios. Si os fijáis, llega un momento en el que algunas personas opulentas ya no tienen suficiente con presumir de su dinero por los medios ordinarios. Necesitan hacer una ostentación cada vez mayor de su riqueza para considerarse exclusivos y superiores a los demás. Llega un día en el que ya no se pueden conformar con tener un bonito yate, sino que su yate tiene que ser el más grande, el más lujoso, el más caro, y tiene que tener grifería de oro e incrustaciones de diamantes en los manubrios de las puertas. Muchas personas creyentes en teorías alternativas acaban actuando de forma análoga. El mundo de la ufología y los extraterrestres es el mejor ejemplo de ello. Llegó un momento en el que muchas personas ya no tenían suficiente con creer en la existencia de ovnis o en la visita de extraterrestres a la Tierra. Eso ya era una creencia vulgar, pues salía en las películas y en la televisión, y hasta las masas podían llegar a creer en ello. Necesitaban aún más rasgos excéntricos para poder considerar
considerarse exclusivos y unos iniciados especiales. Y así ha sido como lo que a principios de los 50 era una creencia centrada básicamente en la existencia de platillos volantes y visitantes de Marte, ha tenido que ir evolucionando y creciendo hasta generar toda una nueva mitología, conformada por una multiplicidad de presuntas razas extraterrestres que visitan secretamente la Tierra y pactan con nuestros gobiernos. Tenemos los grises pequeños, los grises altos, los reptilianos, los chitauri, los draconianos, los pleiadianos, los sumitas. Y toda esta mitología, propias de guionistas de serie B, irá creciendo y tendrán que inventar cada vez más elementos con los que satisfacer las necesidades psicológicas de los creyentes. Desde hace ya tiempo conocemos la Federación Galáctica y sus mensajes telepáticos, y pronto sabremos de extraterrestres que vienen del pasado o del futuro o de dimensiones paralelas, o contactaremos con demonios extraterrestres ancestrales de carácter etéreo que nacieron con el Big Bang y que quieren arrastrarnos a los infiernos que construyen en sus agujeros negros. Inventarán lo que sea para alimentar las necesidades de los adictos, porque estamos hablando de eso, de pura adicción. Creer en elementos cada vez más alejados de la realidad cotidiana que te hagan sentir especial por saber cosas extraordinarias que los demás jamás podrían aceptar, acaba convirtiéndose en una droga psicológica. Y no hace falta decir que existe mucha gente fabricando todos los tipos de argumentarios imaginables para que a estas personas nunca les falte su dosis de excepcionalidad prefabricada. Evidentemente, cuanto más se sumergen en dicho proceso, más difícil es hacerles comprender a los adictos que les están tomando el pelo, de la misma manera que cada vez es más difícil desenganchar a un drogadicto que va probando cada vez drogas más duras. Por otro lado tenemos el factor sectario. Este factor utiliza la identificación con el colectivo alternativo y su presunta superioridad moral para generar un mecanismo de defensa ante cualquier argumento que ponga en duda la veracidad de las teorías alternativas en las que crea dicho colectivo. Básicamente el mecanismo consiste en dividir el mundo entre los buenos y los malos, en los defensores de la verdad contra los defensores de la mentira, y se traduce en atacar de forma inmisericorde a cualquier persona que se atreva a poner en duda la teoría sagrada alternativa de turno. Automáticamente serán calificados de trolls o de desinformadores por más que intentes razonar tus argumentos. Es el mismo factor de programación social que tantas veces hemos visto a lo largo de la historia en sectas, religiones, creencias políticas, ideologías o patrias de cualquier tipo. Y que conste que no estoy diciendo que no existan los trolls o los desinformadores a sueldo pagados para atacar a las teorías alternativas incómodas, porque evidentemente muchas teorías alternativas son totalmente veraces e incomodan a los más poderosos. Evidentemente los trolls y los desinformadores profesionales existen, pero los seguidores de las teorías alternativas tienden, de forma sectaria y paranoica, a identificar a cualquiera que ponga en duda sus creencias como un malvado enemigo de la verdad pagado por el poder. La conjunción de todos estos elementos y factores psicológicos conforman un arma de gran efectividad a la hora de manipular a los rebaños alternativos. De hecho, estos sencillísimos factores psicológicos acaban resultando tan invasivos y poderosos que muchas personas que creen ciegamente en alguna de estas teorías abandonan todo espíritu crítico y al final se les puede hacer creer prácticamente en cualquier cosa, por absurda que sea.